Sábado 23 de septiembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. La pisaron y los pájaros se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas crecieron al mismo tiempo y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que la escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Evangelio nos trae nuevamente la parábola del sembrador. Una parábola que tiene muchísima enseñanza. Una parábola además que el mismo Jesús explica. Vamos nosotros a sacar tres enseñanzas de esta parábola. Primero, ¿qué tipo de terreno eres? Segundo, ¿cómo ser tierra buena? Tercero, el que tenga oídos, que oiga. Vamos con el primer punto. ¿Qué tipo de terreno eres? El Señor explica la parábola y dice que la semilla es la palabra de Dios. Y el terreno es cada uno de nuestros corazones. Entonces, vamos a ver nosotros, conforme a lo que Jesús enseña, qué tipo de terreno somos en este momento. Dice el Señor que existen 4 tipos de terrenos. Primero, el del borde del camino. ¿Quiénes son estos? Los que escuchan, pero se dejan robar la semilla por el diablo. Vamos a ver. Son aquellas personas a las que les gusta escuchar el Evangelio, a las que les gustan las cosas de Dios, y sin embargo, rápidamente lo que aprenden se lo roba el maligno. Es decir, son los que escuchan, pero no aplican. Esa palabra queda en los oídos, pero no pasa a la mente porque no transforma las ideas. No pasa al corazón porque no transforma los sentimientos. No pasa a sus manos porque no transforma las acciones. Entonces nosotros debemos evaluarnos. ¿Seré yo de aquellos que escuchan la palabra, pero esta palabra no me transforma? Y no me transforma no porque la semilla sea mala, la semilla es perfecta. No me transforma porque yo todavía no soy tierra buena. Pero podemos ser también terreno pedregoso. Dice el Señor que son los que escuchan con alegría la palabra de Dios y creen y les transforma la palabra. Pero cuando llega la prueba, entonces esa palabra se pierde en el corazón. Es decir, a diferencia de los primeros que escuchaban la palabra pero ésta no transformaba sus vidas, estos sí que escuchan con alegría la palabra de Dios y pareciera que esta palabra transformó su vida. Pero las pruebas de la vida, estas que siempre llegan, en el momento en que uno menos espera, una gran tentación, un acontecimiento doloroso, un momento difícil, y entonces la duda, entonces despreciar la palabra de Dios, entonces decirle a Dios: ¿por qué a mí si yo te sigo? ¿Por qué a mí si yo te escucho? ¿Por qué a mí si yo creo en tu evangelio? Es una palabra que no echó raíces, es una palabra que se comprendió de manera superficial. Por eso se llama terreno pedregoso, porque no logra echar raíces debido a que cuando intenta enterrarse en la tierra, encuentra la piedra. Es decir, no se logra profundizar. Solo se queda uno en la epidermis de un catolicismo dietético,
light, tibio. Sí, creo. Claro que me encantan las cosas de Dios, pero cuando vienen dificultades, allí, cuando mi fe es puesta a prueba, solamente los que tienen raíces profundas logran sostenerse. Pero el que es como un terreno pedregoso no ha dejado que la palabra de Dios siembre raíces profundas en su corazón. Hay un tercer tipo de tierra, aquellos que son como zarzas. Dice el Señor que estos escuchan la palabra de Dios. Seguramente también les transforma. Seguramente también la reciben con alegría. Y seguramente su problema no es tanto que no echen raíces como aquellos que son terreno pedregoso. No, el caso de aquellos que tienen el corazón con zarzas es el de aquellos que dejan que la palabra de Dios crezca, incluso con raíces, pero al lado de esta palabra de Dios también están creciendo los afanes, la preocupación por las riquezas, el deseo de los placeres. De alguna manera representan a los que tienen un combate en su interior entre la palabra de Dios y la palabra del mundo, entre lo que Dios quiere y lo que el mundo les exige. Son estas personas que incluso en algún momento de su vida espiritual fueron comprometidos en su parroquia, comprometidos en su movimiento, hasta les vimos predicar. Entendían al principio que Dios lo era todo en sus vidas, pero después fue pasando el tiempo, terminaron el colegio, la universidad, se casaron y, claro, las ocupaciones de la vida. Hay que conseguir dinero para sostener la familia, hay que dedicarse a estudiar, hay que dedicarse a trabajar y nada de esto está mal. Pero resulta que empezó a mezclarse con unos amigos a los que el trabajo les consumía todo el tiempo. Entonces se conseguían un mejor carro, una mejor casa. Y este que tenía antes su corazón en Dios, ahora empieza a tenerlo también en las cosas del mundo. Y ya no tiene tanto tiempo para orar porque tiene que perfilarse mejor para ganar más dinero. Tiene que perfilarse mejor para comprar un mejor auto. Tiene que perfilarse mejor académica y profesionalmente para competir un poco con los amigos que tiene. Y todo esto empieza a robarle espacio en su corazón, al punto que llega un momento donde ya es que ni a misa de domingo pude volver. A mi comunidad, pues jamás volví, porque hay muchas cosas que le afanan, hay mucho dinero que conseguir, hay muchos placeres que disfrutar, incluso placeres lícitos. Pero todo esto termina robando espacio de evangelio en el corazón. Y amigos, no digo que todas estas cosas sean malas. No digo que el progreso académico, el progreso intelectual, el progreso laboral, el progreso económico incluso sea algo malo. Para nada. Pero tenemos que evaluar nuestro corazón y darnos cuenta que en muchas ocasiones todo esto termina ocupando el espacio que Dios debería ocupar. Y fácilmente nos apegamos a estas cosas y terminamos reemplazando a Dios. Es una advertencia que nos hace este evangelio. La semilla que se sembró en nosotros puede estar siendo asfixiada en este momento por las zarzas de un mundo que quiere cambiar nuestros principios, que quiere dejar a Dios en un segundo, tercero, cuarto lugar. Finalmente, aparece la tierra buena. Y dice el Señor que las personas que tienen el corazón como tierra buena son aquellos que no solo escuchan la palabra de Dios, sino que la guardan, es decir, que la cumplen. Transforma su vida, no solamente está en su cabeza, sino en su corazón, en sus manos, en su obrar, en su vivir, en su hablar, en todo. Y estas personas dan fruto abundante, del 100 por 1. Es decir, son personas a los que la vida no les pasa en vano, a los que el tiempo no se les desperdicia. Son velas que van a llegar consumidas ante el trono de Dios. No son velas que llegan intactas sin siquiera prenderse ante Dios. No son velas que llegan sin estrenarse ante Dios, sino velas que llegan desgastadas porque pusieron todos sus talentos al servicio del reino, al servicio de los demás. Son personas que han entendido que hay que dar frutos de caridad, que hay que amar en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a sí mismo. Y ese fruto además es perseverante. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que abone nuestro corazón para que sea esa buena tierra. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo ser tierra buena? El Señor en este evangelio nos da dos características de la tierra buena. Y yo creo que son dos características que debemos cosechar en nuestro corazón. Dos características que debemos trabajar permanentemente. Dice el Señor que las personas que tienen un corazón como tierra buena son personas nobles y generosas. Miren estas dos palabras tan bellas, la nobleza
y la generosidad. Otras traducciones de este mismo pasaje no hablan de un corazón noble, sino de un corazón bueno, y no hablan de un corazón generoso, sino de un corazón bien dispuesto, indicándonos el sentido que tienen estas palabras. ¿Qué es tener entonces un corazón noble o un corazón bueno? Es tener un corazón que busca el bien para sí y para los demás. Óyeme bien, un corazón noble o un corazón bueno es aquel corazón que está inclinado hacia el bien. Obviamente tenemos nuestros combates, obviamente habrá tentaciones, obviamente tendremos momentos de rabia, pero es un corazón que ha sido cultivado en la bondad, en el deseo de descubrir el bien, en el deseo de seguir ese bien, de seguirlo él y de ayudar a otros a que lo sigan. Es decir, son corazones que han procurado ajustarse a lo que Dios enseña. La pregunta que nosotros nos debemos hacer ahora es esta: ¿hacia dónde se inclina mi corazón? ¿Se inclina permanentemente al pecado o se inclina a la gracia? ¿Se inclina a juzgar a los demás con malicia o procura juzgar a los otros suponiendo en ellos la mejor intención? ¿Se inclina a la compasión cuando ve a alguien necesitado o se inclina más bien a juzgarlo, a criticarlo? Y yo sé que en este momento debes estar diciendo: yo me inclino al mal, yo me inclino a juzgar, yo me inclino a criticar. Amigos, si es así, esto no tiene por qué deprimirnos. Al contrario, hoy el Señor en este Evangelio nos está mostrando que este terreno hay que ararlo. Óyeme bien, por muy bueno que sea un terreno, de todas maneras hay que trabajarlo, hay que ararlo. Y claro que conocemos personas muy nobles, que tuvieron la bendición de Dios de ser buenos desde niños, que tuvieron la bendición de Dios de tener una formación católica excelente, unos padres que se preocuparon por sembrar en ellos un corazón noble, un corazón bueno. Pero ¿y los que no? Los que no tienen la ayuda de la gracia, tienen la posibilidad de una auténtica conversión. En estos más de 20 años que llevo dictando y viviendo retiros espirituales, he visto cómo Dios puede transformar un corazón que antes podríamos decir estaba inclinado al mal, un corazón oscuro, un corazón más bien inclinado a la crítica, a la ira. ¿Cómo Dios puede transformar ese corazón en un corazón verdaderamente noble, en un corazón verdaderamente hermoso, en un corazón que se incline al bien? La gracia puede hacer esto. La gracia lo puede hacer de sobra, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también se nos habla del Evangelio de un corazón generoso, es decir, un corazón bien dispuesto. Son estos corazones que se entregan con pasión por buenas causas. A mí me duele profundamente ver cómo hay personas tan ardorosas, tan entregadas, tan apasionadas haciendo el mal. Y es triste cómo muchas veces aquellos que queremos hacer el bien no tenemos esa misma pasión, ese mismo fuego, ese mismo ardor para practicar el bien. Incluso personas que antes de su conversión seguían con tanta pasión ideales tan contrarios al Evangelio, con tanta pasión algunas cosas que ni siquiera eran malas en sí mismas, pero eran superficiales. Y en cambio, ahora que se han entregado a servir al Evangelio, cuánta pasión falta, cuánta generosidad con el Evangelio. El Señor le dice a alguna mística francesa que le duele profundamente que los malos sean muy perseverantes en hacer el mal, mientras que los buenos son muy tibios en hacer el bien. Y es algo que nos debe exhortar. ¿Cómo tener entonces un corazón noble y generoso? Lo primero es pidiendo la gracia. Supliquemos a Dios esa gracia, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y repito, esto no debe entristecernos, al contrario, debemos recordar aquella oración de San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Tú quieres que yo tenga un corazón noble y generoso? Pues concédeme la gracia de tener un corazón noble y generoso. Nos daremos cuenta que al final esto es una cuestión de perseverancia en la oración. El que más ora, el que con más insistencia suplica a Dios la gracia, es el que al final va a recibir ese corazón noble y generoso. Tercero, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué está diciendo el Señor con esta fuerte sentencia del Evangelio? Que Él nos ha dado a nosotros oídos para oír su palabra. No podremos decirle al Señor cuando nos presentemos ante Él: es que yo era sordo, no pude nunca escuchar tu palabra. Es decir, Dios nos ha capacitado para escucharle.
nos ha capacitado para poder descubrir lo que Él quiere de nosotros. Nosotros podemos decidir si queremos seguir aquello que Él nos propone. Pero finalmente la acción se toma en libertad toda vez que tuvimos la oportunidad de escoger seguir o no seguir su enseñanza, seguir o no seguir su voluntad. Claro que existe un grupo de personas que nunca han escuchado el Evangelio, que por el lugar donde nacieron, la cultura donde vivieron, no tuvieron el regalo de Dios de ser iluminados por el Evangelio de Cristo. A esas personas Dios las juzgará conforme a su conciencia, y es una responsabilidad de nosotros tratar de llevarles el Evangelio, que es una enorme riqueza a sus culturas, tratar de iluminar sus vidas con el Evangelio. Pero al margen de estas personas, hoy el Señor nos está hablando a nosotros los católicos, a nosotros que sí tenemos la palabra de Dios, a nosotros que sí podemos escucharla. Y nos está diciendo, tú tienes oídos. No puedes decir que no escuchas o entiendes la palabra de Dios. Mira que el Señor nos está dando muchos medios para entender su palabra. La pregunta es, ¿tú y yo que tenemos oídos, estamos escuchando esa palabra? Tú y yo que tenemos oídos, ¿estamos viviendo esa palabra? En otras palabras, el Señor lo que nos está diciendo es, no tenemos excusa. Si no queremos seguir su palabra, no es porque no haya alguien que la predique, sino porque no queremos hacerla. Porque en el abuso de nuestra libertad, le hemos dicho al Señor, no me interesa seguir tu palabra. Prefiero seguir mi pensamiento, prefiero seguir la palabra del mundo, prefiero seguir mis caprichos, pero no tu palabra. Por eso el Señor está diciendo, el que tenga oídos,